Después de la Revolución Mexicana, el país comenzó a transformarse de manera profunda en diversos ámbitos, respondiendo a las demandas de justicia y equidad que habían movilizado a millones de mexicanos. En lo social, el México posrevolucionario experimentó una serie de cambios importantes. La reforma agraria se convirtió en uno de los pilares del nuevo orden, pues se buscaba devolver las tierras a los campesinos que durante años habían sido despojados de ellas. El artículo 27 de la recién promulgada Constitución de 1917 estableció el control de la nación sobre los recursos naturales y fomentó la repartición de tierras. Esta medida empoderó al campesinado y el ejido. Una forma de propiedad comunal se convirtió en el modelo de tenencia de tierra para muchas comunidades rurales. Los trabajadores también fueron beneficiados, ya que el artículo 123 consagró un amplio espectro de derechos laborales, como la jornada de 8 horas, el salario mínimo y la protección frente a los abusos patronales, fortaleciendo así los primeros pasos hacia una legislación laboral moderna. En el ámbito educativo, los cambios fueron igualmente significativos. El nuevo régimen revolucionario, decidido a romper con el pasado, implementó una política de educación laica y gratuita, contemplada en el artículo 3 de la Constitución. Esto representaba un golpe directo al poder de la Iglesia Católica, que había dominado la educación en el país durante siglos. Se promovió la creación de escuelas rurales y urbanas con el objetivo de alfabetizar a una población mayoritariamente analfabeta, especialmente en las zonas rurales más empobrecidas. Además, la educación se embuyó en un espíritu nacionalista, diseñado para forjar una identidad mexicana que integrara las tradiciones indígenas y el pasado revolucionario, con el fin de construir una sociedad más igualitaria y consciente de sus derechos. En lo económico, el país se vio inmerso en un proceso de reconstrucción. Tras años de guerra, la economía estaba devastada y gran parte de la población sufría pobreza. No obstante, la nacionalización de los recursos del subsuelo, también estipulada en el artículo 27, sentó las bases para futuras políticas de control sobre industrias clave como la petrolera. Aunque la industrialización avanzaba lentamente, el reparto de tierras ayudó a estabilizar las áreas rurales, al reducir la concentración de la propiedad en manos de unas pocas élites y otorgar a los campesinos la oportunidad de trabajar sus propias parcelas. En el plano político, México vivió la consolidación de un nuevo orden. La Constitución de 1917 estableció las bases de un gobierno republicano con una clara división de poderes entre el eje ejecutivo, legislativo y judicial. Una estructura destinada a impedir la concentración de poder que había caracterizado a regímenes anteriores. Sin embargo, la práctica, el poder comenzó a centralizarse bajo líderes revolucionarios como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, quienes usaron su influencia para mantener el control del país. Esta tendencia culminó en la creación del Partido Nacional Revolucionario, que más tarde se transformaría en el PRI, el cual monopolizaría el poder político durante más de 7 décadas. Por otro lado, las tensiones con la Iglesia Católica se intensificaron, especialmente después de que la Constitución limitara severamente el papel de la religión en la vida pública. Las prohibiciones contra el clero y las restricciones en materia de culto externo llevaron a la Guerra Cristera de 1926 a 1929, un conflicto que marcaría la relación entre el Estado y la Iglesia durante muchos años. En resumen, el México posrevolucionario se definió por la construcción de un nuevo orden social, económico y político, con la promesa de igualdad y justicia social para todos, aunque muchos de los ideales de la revolución no se materializaron de manera inmediata o completa. Sin embargo, los cimientos de un país más moderno y con un marco legal robusto quedaron establecidos, lo que permitió a la sociedad mexicana iniciar una nueva etapa en su historia, con la mirada puesta en el progreso y la búsqueda de estabilidad.